Hola hermano, hermana, muchas gracias por estar con nosotros este día. Hoy tenemos a una persona que yo puedo decir que es un embajador de Jesucristo. Lo he conocido por 15, 14 años, algo así. Es una persona que yo la he visto como un ejemplo de que alguien va creciendo en el evangelio, que desea más de Dios, de liderazgo también. Ha trabajado con niños, con adolescentes, incluso ahorita está encargado, o es uno de los encargados, unos líderes en la área de jóvenes. Y estoy muy emocionado por tenerlo aquí hoy en día. Dios me lo enseñó en un sueño y le decía, Señor, compruébame que Él es el siguiente. Y aquí estamos hoy en día. Así que, dinos cómo te llamas, cuántos años tienes en el Evangelio y de dónde naciste. Ok, pues mi nombre es Víctor Caballero. Ya llevo... yo pienso, en el Evangelio uno no puede, en realidad, yo no puedo empezar a pensar, porque uno empieza a empezar en el camino cuando se dedica al Señor, cuando se entrega al Señor, pero pues he estado en esta congregación 26 años ya. Wow. 26 años en el 2000 fue cuando nosotros, mi familia llegó a este ministerio y yo nací en México. Yo no soy de aquí, de Estados Unidos, pero la bendición de Dios es la que nos trajo aquí, a este lugar. Uh-huh. Lo importante es que eres ciudadano celestial. Eso es lo más importante, sí, ser ciudadano celestial. ¿En qué parte naciste de México? Yo nací en la Ciudad de México. Oh. Yo no conozco nada de ese país, pero aquí estamos. Uh-huh. Y disculpa, ¿cuántos años tienes, Víctor? Yo tengo ahorita 31 años. 31 años, te ves joven. Gracias. Como de 25, 26. Incluso es chistoso porque ya van varias personas que a mí me dicen que nos parecemos como que si somos primos. Sí. Y luego no, somos hermanos en Cristo. Así es. Sí, sí, porque... Pero es bonito porque yo te he visto crecer en el evangelio desde que era niño. Tengo yo 27 años, voy a cumplir 28 en unos meses. Entonces me llevas como por unos 4 años casi. Entonces yo siempre te he visto como un hermano mayor en Cristo Jesús, ¿verdad? En el evangelio. Persona que me has enseñado demasiado. Pero creo que tuviste que ir por un proceso, ¿verdad? Antes de llegar donde estás el día de hoy. Sí, cuéntanos cómo fue tu niñez, cómo creciste. Pues mi niñez fue muy bonita, ¿verdad? Esa área de ese tiempo es un tiempo muy hermoso que si no tenemos algo bueno, algo fundamental, es muy triste, ¿verdad? La niñez es muy importante en el evangelio. Y yo pasé por eso cuando primero llegamos a este lugar. Yo tenía como 4 años, entonces a los 4 o 5 años fue cuando la niñez se puede desarrollar más con amigos, con compañeros. Y yo me acuerdo que me desarrollé en este ministerio con los niños, hacían actividades, llevaban a los niños a muchas partes, llevaban a los niños a campamentos, y ahí es donde crecí en realidad aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque empecé a tener muchas amistades. Incluso cuando llegamos, la primera vez que venimos fue una campaña evangelística, que es muy importante, por eso el evangelismo, ¿verdad? Porque llegué a una campaña, nos llevaron, y en ese lugar encontré amigos de la escuela que ya tenía. Entonces, yo incluso cuando llegué ahí dije, yo los conozco, me voy a esconder de ellos, ¿verdad? No sabiendo que la campaña era pequeña, y ahí nos íbamos a mirar de todos modos, y hasta que me encontraron ellos. Yo soy tal vez por naturaleza tímido, pero sí, empezamos a crecer en este lugar de niños, en leer la palabra, todas esas hermanos que formaron una niñez muy bonita. Igual también teníamos ese tiempo donde los celulares no estaban. Entonces eso es muy importante, crecer
crecí como una niñez muy, muy bonita porque yo me salía afuera en la bicicleta, no regresaba hasta que el sol se metiera. Entonces, yo puedo decir que tuve una niñez casi, casi perfecta, excelente en mi parecer, porque que me recuerde, no tengo quejas de eso. Yo estoy muy agradecido y estoy contento con mi niñez. Ujú. Desde que llegaste, fuiste sembrado en el Evangelio, puedes decir. Sí, sí, al mover de mis padres, sí, yo fui guardado de muchas cosas, aunque tal vez no a la perfección, porque todavía como éramos convertidos de otra religión, bueno, de una religión, ¿verdad? Porque ahora somos libres de eso, pero de todos modos mi familia no era muy religiosa en ese aspecto. Entonces, yo, aunque no tenía todavía a Cristo y no había conocido mucho de la verdad, no tuve esos problemas de dejar cosas porque pues mi familia es muy sana, era muy sano, creemos mucho en la familia. Entonces, pero lo más grande fue en las cosas que fui dejando de niño. Incluso una vez el apóstol en un servicio dijo: vamos a destruir a los ídolos que tenemos en nuestros hogares. Y esos eran para muchos tal vez deportistas famosos, tenían personas, llegaron las personas, ¿verdad? Porque nos hicieron quemar cosas, ¿verdad? Para poner un ejemplo de qué estábamos dejando atrás, ¿verdad? Y yo me acuerdo cómo llevé un póster de un futbolista muy famoso. Pero me acuerdo que yo lo quería, esa foto. ¿Por qué? Porque yo quería en mi cuarto una foto de un deportista. Y mi papá siempre me preguntaba, aunque todavía no éramos no estábamos muy metidos, ¿verdad? En ese ambiente cristiano. A él me decía: ¿por qué pones una foto de él? Mejor pon una foto mía, que yo soy el que te mantengo, yo soy el que te cuido. Entonces, incluso yo me llevé esa foto y la quemé. Los hermanos llegaban con camisas de fútbol, de nombres famosos, llegaban con incluso cobijas, con imágenes de personas, de futbolistas, de equipos. Y de niñez miré que no es muy atractivo eso. O sea, es malo cuando está en el corazón que ama una de esas cosas. Entonces, esa es una de las primeras cosas, porque me acuerdo que yo agarré unas DVDs. A nosotros nos gusta mirar muchas películas, ¿eh? Y agarré películas que tenía yo y mi hermano y VHS antes, ¿verdad? Entonces, Los cassettes. Los cassettes grandotes, Sí. y los empecé yo a destruir yo solo. Y mi abuela una vez entró, nos vino a visitar y empecé a destruir. Y mi abuela le decía a mi papá: ¿por qué? ¿Por qué él está destruyendo eso? ¿Por qué mejor no lo vende? Y mi papá nos dijo: no, ustedes sigan. Entonces, había una convicción ya de mí, desde mi niñez, de que yo quería a Dios, yo quería buscar a Dios. Uh-huh. ¿A qué edad fue eso? Yo pienso que eso fue como las 6 años, 7 años. Sí. De muy pequeña edad. Sí. Eso es increíble. Que un niño que Dios le pueda hablar a un niño así ya de los 6 años. Eso es muy bonito. Es muy bonito. Pero tu familia lo vio como... Sí, mi familia lo miró como una locura. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué hacían esas cosas? Nos preguntaban. Y ellos teniendo imágenes en sus paredes, en sus casas. Entonces, pero no entendían que Dios ya estaba obrando con nuestra familia. Uh-huh. Sí, porque muchas veces la gente piensa... Bueno, yo pensaba también... yo no... Vine a los caminos de Dios, no me atrajo hasta que tenía 12 años. Entonces, durante los primeros 12 años de mi vida, la familia de mi papá, del lado de mi padre, ellos son católicos. Y del lado de mi mamá, pues, creen en Dios y todo eso, pero nunca así
en su totalidad ir a la iglesia y algo así. Entonces yo pensaba que los ídolos era todos esos dibujos y estatuas que tienen, pero no. Cuando llegué a la congregación me enseñaron también que un ídolo puede ser como un jugador de fútbol, ¿verdad? Un artista y todas esas cosas. Entonces me da gusto que Dios a tu temprana edad se empezó a revelar a través de eso. A través de eso fueron áreas que fue Dios revelándote, me imagino, a través del tiempo que estabas, ¿verdad? Sí, y lo más importante yo pienso que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, uno puede tal vez no tener el Espíritu Santo todavía guiándolo en todo momento. ¿Por qué? Porque todavía yo no había, aunque ya estaba el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Pero yo no tenía comunión, con el Espíritu Santo. Yo no, a esos momentos tal vez el orar para un niño a veces es solo a veces repetir cosas sin entendimiento muchas veces, aunque sí el niño puede alcanzar a tener ese entendimiento. Pero me acuerdo mucho que las prédicas de mi pastor, ¿eh? Entonces, incluso hasta el día de hoy a veces me acuerdo de algo y digo, ¿dónde lo aprendí? Y me recuerdo que 100% tal vez sea que yo lo escuché a él en los días de mi ignorancia, cuando yo no sabía lo que estaban diciendo. En mi niñez, a mí me gustaba estar mucho en las prédicas y muchas cosas se nos quedan como niños. Por eso pues, es importante que los padres lleven a sus hijos a las vigilias. A mi papá, me acuerdo que mi papá nos traía dormidos a las oraciones a las 5 de la mañana, a las vigilias, y nosotros nos quedábamos dormidos, pero mi espíritu recibía. Entonces, en esos momentos yo miré que yo me ponía a pensar, y de niño decía, yo estoy aquí ahorita y otros niños están en su casa dormidos, otros están allá ya dormidos en sus camas, pero estoy aquí. Entonces, ya ahorita yo miro el fruto de eso. ¿Cómo lo mirabas cuando eras niño eso de que decías, otros niños están acá, pero yo aquí? Yo me sentía muy especial. Incluso habían otros niños ahí también que jugábamos ahí en el medio de la vigilia, corríamos en el tiempo de júbilo. A veces miramos eso y decimos, estos no están adorando a Dios, pero por dentro están aprendiendo eso, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que pasé por ese proceso también, pero yo sabía que donde estaba era el lugar correcto. Así como Pedro dijo, bueno es estar aquí. Así yo sentía cuando me llevaban, cargando me llevaban, imagínense. Entonces, es muy especial ese tiempo de mi vida. Sí, porque a veces miramos a los niños corriendo aquí en la iglesia durante el júbilo y como dices tú, nomás están corriendo X cosa, ¿verdad? Pero en realidad lo bonito es que aprenden de los padres y de la congregación que Dios no es un Dios de silencio en la congregación, ¿verdad? Sino que le alabemos, que le adoremos, ¿verdad? Y es algo que tú aprendiste desde temprana edad, que es lo bonito, ¿verdad? Sí. Otra cosa es ¿cuáles fueron unas áreas que tú batallaste cuando empezabas a crecer? Me imagino que hubieron áreas en tu adolescencia cuando ya estabas, cuando ya tenías quizás 10 años, 13 años por esa edad. Bueno, yo pienso que cada quien tiene diferentes áreas que aunque todos tenemos esas naturalezas caídas, pero yo en particular tenía una que era muy, muy grande a esa edad. Y eso fue que yo no tuve a mi madre desde los 4, por motivos que se dieron. Pero a esa edad yo pienso que es cuando yo miré esa falta de una madre. Pero eso fue lleno una vez que fue como a esa edad cuando estábamos en un servicio y Dios es tan grande porque Él arregla todo. Él es profesional en arreglar las cosas rotas, ¿verdad? Sí. Entonces yo me acuerdo una vez que yo me postré delante de Dios a esa edad, como unos 12 años, y yo le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Verdad? ¿Por qué yo no tengo madre? ¿Por qué yo no tengo eso? Y
en medio de una administración. Y yo ni era de eso, yo ni me acuerdo de qué la administración era, pero yo fui a pedir sobre eso, a pedirle a Dios respuesta. Y, y empecé a pedirle a Dios, ¿por qué? Y de repente un siervo de Dios que aprecio mucho, vino y puso su mano sobre mi cabeza y me empezó a hablar. Y él me dijo, yo soy tu padre, ¿verdad? Yo soy tu padre y yo soy tu madre. Entonces yo cuando primero tuve esas experiencias tan hermosas que yo sabía que Dios escuchaba y sabía que también hablaba. Entonces me ministró y desde ese punto nunca le volví a comentar nada a Dios sobre eso, porque Él fue arreglando. Entonces, después de ese punto, Dios empezó a obrar en mi vida en diferentes maneras, poniendo a diferentes hermanas que nunca iban a llenar eso que estaba ahí, sino es como Dios siempre pone lo que uno necesita, ¿verdad? Ujú. Entonces hubo hermanas que me ministraron en esa área, me aconsejaban como madre, me aconsejaban así, me decían esto y esto. Y entonces, y más importante, el Espíritu Santo, que Ujú. fue el Espíritu Santo el que vino y tomó ese lugar de madre en enseñarme a amar, enseñarme a respetar. ¿Por qué? Porque así, y la palabra nos enseña todo eso. Entonces, yo pienso que eso fue una área muy grande. Otra área fue también las amistades, porque yo tenía muchos amigos, pero yo hacía esa diferencia de los amigos de la escuela, del mundo y mis hermanos en Cristo. Entonces yo pude distinguir muy claramente que no eran los mismos. Entonces en mi niñez aprendí que yo tenía hermanos. Entonces, eso es demasiado para comprender porque yo tengo un hermano de sangre, ¿verdad? Que yo lo amo y yo lo aprecio, pero también tengo los hermanos que están en Cristo que yo aprendí a admirar como hermanos, a respetar como hermanos. Porque a veces uno como niño no sabe de esas cosas, pero sí, eso fueron tal vez las más grandes batallas para un niño de mi edad y especialmente para mí, esa fue tal vez la más grande. Ujú. Y cuéntanos cómo fue esa área de la maternidad para ti desde creciendo con esa área dañada. Claro, eso pues desde la niñez, ¿verdad? Desde que nací, estuvo eso porque cuando nos venimos a los Estados Unidos, mi Cuando madre, tenías 4. sí, 4 años, a los Ajá. 4 años mi madre decidió quedarse allá. Entonces, pues no se pudo hacer eso. Entonces, por el resto, imagínate, por el resto de mi vida, no tuve eso. Entonces, es muy simple, ¿eh? Porque pues por 4 años la tuve y el resto ya no la tuve. Um, pero, pero pues sí, eso es todo sobre eso, porque en realidad es muy corto, porque pues 4 años de mi niñez, el no tener una madre, no fue como un shock muy grande. Así como cuando hay niños que tienen y hasta los 12 la pierden o se Sí. separa la familia. Sí. Entonces, a veces, incluso esa es una edad donde uno a veces ni se acuerda de esas cosas. Ajá. Entonces, pues fue después. Fue la falta de una madre durante la niñez. Pero lo bueno que estábamos en Cristo. Sí. Entonces eso se Ya hizo había solución. Exacto, el mundo no tiene esa solución. El mundo no tiene el Consolador, el mundo no tiene el Espíritu Santo. Por eso es importante tener a Dios desde la niñez. ¿Por qué? Porque arregla muchas de esas cosas. Entonces, y muchas personas me preguntan, ¿estás triste? ¿Estás eso? Y yo en realidad, sinceramente les digo, no, porque el Espíritu Santo tomó todo eso, tomó ese tiempo, y fue paciente. El Espíritu Santo es paciente para enseñar, es paciente para explicarnos. Su palabra me llenaba. Entonces,
No me pongo a ver, porque pues Jesús, por ejemplo, me pongo a pensar en él, en que ya él tenía 12 años, 13 años, Sí. y él se iba y no quería que ver nada con sus padres. Sí. ¿Por qué? Y yo digo, ¿por qué? ¿Será que no los amaba? ¿Será que no los extrañaba? Claro que sí, pero él sabía que había algo mejor. Entonces, así mismo, yo cuando ya después de probar al Espíritu Santo desde mi niñez, ¿qué más iba a buscar? ¿Qué amor más grande que el de Dios y el del Espíritu Santo? Sí, ¿verdad? Eso sí es cierto, es verídico. Aunque el humano busque muchas soluciones, el vacío siempre va a estar ahí, ¿verdad? Porque no tienen ese amor de Dios, esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios que tú has experimentado y es precioso lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Um, y tal vez hay gente que dude, no, pues es que Dios, pues es que también es como nos queremos acercar a Dios muchas de las veces, ¿verdad? Am, Porque hay gente que tal vez mira a Dios de lejos, ¿verdad? Y hay gente que lo mira de cerca. Cuando Dios cuando te dieron esa palabra de que yo soy tu padre, yo soy tu madre, ¿cómo te sentiste en ese momento desde esa etapa ya en tu vida? Lo que se me viene a la mente es una escena donde en los campamentos ya en la adolescencia, había un joven que creció aquí también. Él creció incluso más antes que yo, ¿verdad? Casi que nació aquí, ¿verdad? Mm, Y ese joven no tenía padre, era el varón, él era varón. Entonces, yo me acuerdo cuando teníamos ministraciones, incluso ni era una ministración, ya nos íbamos a nuestras cabañas donde nos quedábamos a dormir y cuando estábamos ya ahí, se quebrantó porque alguien hizo un comentario sobre un padre. Parece que le dijeron, tú no tienes un papá o algo. Se pelearon y le dijeron algo, ¿eh? que se estaba burlando de él. Ajá, sí, se burlaron y ya era de edad avanzada, Ujú. pero era uno de los mayores, ya, tal vez él tenía como ya 16 años, pero se empezó a llorar como un niño. Entonces, yo cuando miré eso, dije, wow, porque yo no pasé así, un momento así, am, porque el Espíritu Santo estaba ahí, la palabra que me consolaba, todo eso que arregló esas tal vez heridas, heridas no tanto de un rechazo ni nada, aunque tal vez pudiera haber sido, pero, pero yo me puse a pensar cómo vive el mundo sin el amor de Dios, sin la gracia de Dios, cómo hay tanto joven que esconde esas áreas. Aunque tenga los padres, no significa que estén ahí. Aunque tengan los padres, no significa que los están guiando bien. Yo, por ejemplo, yo puedo decir con todo mi corazón que mi padre hizo un muy buen trabajo conmigo. Ah, él nos traía, él se esforzaba, a él no le costó, cuando que tenían que pagar algo para un retiro o algo, lo que sea, él invertía, él hizo un buen trabajo. Pero me pone a pensar que hay padres también que no tienen los recursos, no tienen el entendimiento, no tienen la revelación de Dios, yo pienso. La revelación de Dios para darles a sus hijos lo celestial, lo más importante. Entonces, eso es lo que más a mí me dolía, porque aunque yo era menor que él, yo ya estaba pensando un poco en otro nivel y decía, ese joven necesita a Dios, ese joven necesita el Espíritu Santo, ese joven necesita administración. Um, Algo que yo ya había experimentado. Entonces, por eso es importante el compartir, porque yo me acuerdo cómo él una vez hasta me protegió Ajá. entre otro hermano que estaban ahí bulleando, y él hasta me protegió. Entonces, él era un joven, era hasta el más grande, era alto, pero yo miré ese lado herido de él. Ah, y yo le daba gracias a Dios porque él me había sacado de esas mismas situaciones y me había puesto en un lugar más alto, en un lugar más alto. Y Ujú. es la misericordia de Dios. Sí, claro, claro. ¿Hay alguna?
¿Alguna experiencia que tú has tenido en Dios que te ha marcado de cuando eras joven? Sí, Bueno, todavía estás joven, pero me refiero a tu adolescencia. claro, no, sí, Ajá. en mi adolescencia yo tuve una experiencia muy hermosa que también me ayudó. Es una de esas experiencias que te afirman más y más. Por eso es importante, si el joven no ha tenido una experiencia con Dios, Sí. que la pida, ¿verdad? Porque incluso yo no se la pedí, pero ya ahorita tenemos más entendimiento, ¿verdad? Entonces, pero esa vez yo estaba dormido. Ujú. Yo estaba dormido y desperté, abrí mis ojos y me miré en los atrios. En los atrios. Y he tenido esa experiencia varias veces, la misma. Pero esa vez fue la primera vez que lo había tenido y aparecí ahí en medio de... Yo me acuerdo porque yo estaba despierto y miré cómo estaba vacío el lugar. Una voz que me decía, ven hacia mi presencia. Y yo caminaba hacia adentro y dejaba atrás los atrios y el lugar, y entré al lugar santo, ¿verdad? Y pude entrar ahí, experimentar, mirar cómo se miraba. Y después en esa ocasión no me dejaron entrar hasta el lugar santísimo. Pero yo ahí yo sabía por qué, porque a esa edad fue cuando empecé a leer la Biblia. Entonces yo tuve un punto específico donde yo me enamoré de la palabra de Dios. Entonces esa fue una de las experiencias primeras que tuve. ¿Era aquí en la iglesia? No, era en mi casa. Era yo dormido. Yo dormido y... ¿O era en un sueño? Pues. Era ya y yéndome a dormir. Ya. Ajá. Entonces me desperté y me acuerdo que yo le di gracias a Dios. Es lo único que podía hacer. Pero esa fue una experiencia que marcó mi vida, donde me afirmó más mi fe. Y hay otras, pero son un poco más, la gente diría miedosa. He mirado cosas, he mirado... pero esas no importan. Las que importan son las que... Aunque sí importan, es muy importante tener esas experiencias. Pero esa fue la que me marcó y que me enseñó, que me dijo, yo tengo que llegar al lugar santísimo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchos no han ido a ese lugar. Uh-huh. Y ese fue lo que me marcó en esa experiencia, de que no pude entrar yo. Y yo estaba muy triste. Después cuando ya regresé a mis cabales, ¿verdad? Yo dije, yo necesito ir ahí. Yo necesito saber qué está atrás de ahí. Y después tuve una experiencia hace años donde pude entrar hasta adentro, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahí es donde yo aprendí. ¿Verdad? ¿Cuántos años pasaron entre esas experiencias? Eso, muchos años, porque eso fue apenas como hace 3 años cuando yo tuve la experiencia de poder santísimo. Entrar hasta el lugar santísimo. Ajá. Sí. Entonces pasaron que como una década más. Más, sí, más. Esos años fueron de pelear para entrar, ¿no? Me imagino. Sí, desde mi niñez y adolescencia, ahí fue donde empezó esa pelea para leer la palabra, para entrar en su presencia, para buscar de Dios. Porque, pues, uno, como tú sabes, tú creciste aquí en los servicios, íbamos al área de niños y nos poníamos a adorar a Dios y entrábamos y era todo, pero no, lo que no recibíamos era una ministración del alma. Entonces, muchas veces nosotros aprendemos a adorar a Dios, a meternos a la presencia de Dios, pero sin ministración. O sea que nuestra alma siempre está igual. Entonces uno puede ser malo. Sí. Y venir delante de Dios y por la sangre del Cordero podemos entrar en su presencia. Entonces, esa diferencia fue la que empecé a aprender desde mi niñez, yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque yo me ponía a pensar, empecé a leer la Biblia, en la escuela nos enseñaban aquí en la iglesia cómo teníamos que ser de limpio corazón y historias que para muchos niños tal vez se les haría pues fácil o para todos eran historias que aprendimos, Jonás, David. Uh-huh. Pero yo me preguntaba, yo decía, yo quiero ser como esos hombres. Yo quiero ser como David. Cuando me contaban que él era un rey, que era conforme al corazón de Dios,
yo decía, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? Entonces, mis preguntas se volvieron después dudas y esas dudas yo las llevaba a Dios cuando podía. Yo las llevaba a Dios y le preguntaba y Él me respondía y me enseñaba y me gustó porque ahora que lo veo, yo me miro como un Samuel, ¿verdad? Que cuando Samuel le dice, Dios le habla a Samuel y él no sabe distinguir la voz de Dios. Sí. Entonces así es el niño, así es el joven que va creciendo, que necesita aprender a distinguir la voz de Dios. Y yo pienso que eso es lo más importante para mi vida, en mi juventud, en mi adolescencia, en mi niñez, es aprender a escuchar la voz de Dios. Sí, en todo. En todo, sí, en todo. Lo bonito es que Dios te habla. Dios nos habla no solamente a las cosas del evangelio, sino también en lo secular, ¿verdad? Sí, eso es lo que a veces como joven y adolescente uno necesita soltar. Porque el joven, como todos hemos pasado por esa época, que todo lo sabemos, pensamos que ya conquistamos el mundo, pero si pudiera el joven poner todos sus planes en Dios, el problema es de que nosotros queremos otras cosas, deseamos otras cosas. Pero Dios también tiene las respuestas para esas. Sí. Tal vez no son las que queramos, tal vez no sea los sueños que nosotros tenemos, pero cuando alcanzamos a escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, así como Juan el Bautista, ¿verdad? Que él tal vez podía haber sido un profeta grande a los ojos de Israel, pero él decidió hacer la voluntad de Dios y por causa de eso, a los hombres, cuando lo miraban a Juan, decían, ¿quién es este hombre, verdad? Que no tienen ropa, no tienen nada, vive en el desierto, come miel y grillos. Pero él en eso hacía la voluntad de Dios. Entonces, así nosotros, pero por eso el alma uno tiene que dejar ser moldeado, ¿verdad? Soltar el orgullo que el joven tiene, soltar el enojo, el amor a las riquezas y dejar que Dios escoja por ti. Eso es lo más grande. ¿Cómo fue tu vida secular creciendo? Porque dijiste que obviamente fuiste a una escuela pública, ¿verdad? Aquí en Austin. ¿Cómo fue tu vida secular? Viniendo a la iglesia, estando con Dios, pero luego teniendo 7 a 9 horas en la escuela rodeado de personas que nada que ver con Dios muchas de las veces. Bueno, lo bueno que yo estuve en un lugar mucho tiempo. Entonces yo desde mi niñez fui a una escuela y yo me gradué mirando a otros, a los mismos. Oh, ok. Entonces, era la misma área. Era la misma área, entonces de la misma escuela de elementary se volvió middle school, después de middle school a high school. Entonces miré a todos crecer. Entonces eso fue muy interesante porque muchos se mueven de acá para acá. Sí. Pero yo miré que yo tuve amigos de mi niñez y después los miré en su fin en high school. Entonces mi vida social en realidad... mi vida social era la iglesia. Ajá. ¿Por qué? Porque allá afuera tenía amigos, pero yo no quería estar con ellos. Sí. Entonces salía de la escuela, salíamos y aunque tenía amigos, los tenía ahí en donde vivíamos en unos apartamentos y salía a veces, venían por mí, venían a tocarme. Yo que fuera ellos, yo nunca fue eso porque... prefería irme yo solo o en mi bicicleta alrededor. Pero ellos venían y tocaban y me iba con ellos, pero después miré que fue malas compañías. Incluso una vez ellos nos fuimos, ¿verdad? Porque, nos fuimos todos juntos y estábamos quemando papel detrás de un basurero, ¿verdad? Entonces eso nos causó problemas. A mí me causó problemas porque incluso llegó la policía y como niños, ¿qué uno hace? Corre. Entonces yo me acuerdo que corrí. Ellos vivían en unos apartamentos, pero yo vivía en otros. Entonces donde hicimos eso fue en los de ellos. Entonces yo me acuerdo cómo corrí hacia los míos y ellos corrieron hacia los suyos.
y de repente toca la puerta y abren la puerta y era un sheriff, era un policía y no sé cómo me encontraron, pero pues yo pienso que alguien de mis amigos, ¿verdad? Les dijo dónde vivía y después de eso nunca los volví a ver. Incluso en la escuela. Nunca los volví a ver como amigos. Oh. Como amigos. En la escuela los miraba. Yo pensé que los corrieron de la escuela. No, incluso en la escuela también nos llevaron y nos dijeron, ustedes son malos. Ustedes van a terminar como delincuentes. Yo nunca había hecho eso en mi vida. Nunca yo había estado en problemas. Aunque ahorita que lo miro, pues digo, pues sí, hubiéramos quemado todo ese lugar tal vez, ¿eh? Pero sí los seguí mirando hasta high school, ¿eh? Uh-huh, sí. Pero ya no lo vistes como amigos. Ya no eran ellos porque ellos iban cambiando y yo también iba cambiando. Entonces Dios me permitió dejarme mirar el mundo, cómo afecta las mentes de los jóvenes y cómo los hace adultos a la edad de 17, 18 años, donde ellos ya hacen drogas a esa edad, ya toman y sus padres los dejan también. Mientras yo no decidí tomar ese camino, ¿no? De verdad que una vez yo me acuerdo que tomé. Y eso no fue porque quería, sino porque abrí el refri y mi familia cocina mucho, entonces marina la carne, eso. Entonces, sí. Entonces agarré una cerveza y la traté solo poquitito así y la escupí. Y esa fue la última vez que yo agarré una cerveza para tratarla, ¿eh? Entonces, imagínate, no me como dice nuestro apóstol, nos hicieron inútiles para pecar, ¿eh? Ajá. Entonces yo tenía familia que iba a bailar, a hacer cosas así, pero mi familia no hacía eso. Entonces, si para danzar a Dios, ¿verdad? uno expresa, ¿verdad? Pero muchos vienen a veces del mundo, ¿verdad? Y vienen a Cristo y todavía se les pega, ¿verdad? Esos movimientos y eso. ¿Por qué? Porque pues danzaron mucho o bailaron mucho cuando estaban en el mundo. Pero yo para eso, de verdad que yo no soy nada bueno para eso tampoco. Entonces, pero miré la diferencia. Cómo mis amigos fueron a otros lugares y yo que busqué de Dios, no, ¿verdad? Pero también hay jóvenes que yo crecí aquí en este lugar que tampoco están aquí. Uh-huh. Entonces no solo es el estar en un lugar, no solo es estar en la iglesia. Si no hay comunión con Dios, si no hay una comunión con el Espíritu Santo, pues uno termina igual. Sí. ¿Alguna vez trataste de predicarles a tus amigos en la escuela, en secular? Y eso tal vez sea lo más grande o la falla más grande que yo tuve con mis amigos de la escuela, que nunca. Incluso habían hermanos que iban a la escuela conmigo en high school, ya terminando ya, pero hasta a ellos yo les daba la vuelta. ¿Por qué? Porque yo prefería irme y descansar o irme a caminar. Ya a esa edad yo no miraba mucho eso porque no estaba en mi corazón. No estaba en mi corazón ya permanecer con ellos en el mundo. Ya estaba más en las cosas de Dios, pero sí me arrepiento de no haber podido haberles predicado. ¿Por qué? Ellos sabían también, ¿sabes por qué sabían? Ajá. Porque sabían que yo era el bueno del grupo. Ajá. Entonces decían, me usaban porque sabían que como yo era un niño bueno, según en la escuela, los maestros nos dejaban ir o decían, Víctor estaba con nosotros y decían, ok, vayan. Pero y era Dios que se miraba. Era un fruto que uno tiene, es la gracia de Dios que está en uno. Pero tristemente no. Y eso es algo muy importante que uno tiene que hacer. Que yo si hubiera podido ahora, conociendo lo que conozco, conociendo que está el lago de fuego y que uno tiene que escapar de ese lugar, lo hubiera hecho. Uh-huh. Pero ya no se puede arreglar eso. Pero sí, eso es algo que se me pasó de verdad.
Y es mi culpa porque yo sabía la verdad. Yo sabía la verdad. Y solo si ellos me hablaban del evangelio, yo les respondía. Entonces, de eso sí, que hubiera querido hacer las cosas bien ahí. Solamente si ellos te preguntaban algo, o sea, tú nunca lo iniciabas. Yo nunca lo iniciaba, sí, pero también la palabra dice que por sus frutos los conoceré. Entonces ellos me preguntaban sobre Dios porque yo actuaba ¿Nunca de los una invitaste? manera, No. pero sí, una vez sí los invité, ¿verdad? Pero no, en realidad no. Una vez tal vez sí los invité. Uh-huh. Pero ahora ya lo que sabemos, lo que sabemos. Por eso es importante desde nuestra niñez o juventud enseñarle al joven que el evangelio es poder de Dios. Uh-huh. Algo que pues en este ministerio siempre se ha enseñado. Solo que pues tal vez fue un proceso diferente. Antes no habían celulares para contactarnos con nuestros amigos. Ya era solo eso. Y tampoco... De verdad que no hubo muchos amigos que me hice, ¿verdad? En la escuela. Eran tal vez 2 o 3. Entonces, a mí me gustaba comer solo en la cafetería. Y sí, muy callado en la escuela. Sí. ¿Cuál es una experiencia que tuviste tú ya entrando en tu vida de adulto que te ha marcado para ir a evangelizar a las almas? Obviamente has tenido tu experiencia de ir al lugar santísimo, ¿verdad? Que discutiste hace como 3 años. Pero, ¿cuál es la razón por la cual tú has ido a evangelizar a las personas? Yo pienso que lo que más a mí me ha marcado eso fue una experiencia que tuve en el hospital. En el hospital, yo fui al hospital porque accidentalmente le dejaron líquido para lavar trastes a un traste. Entonces se secó y yo me agarré comida y lo puse en el plato y me intoxiqué. Entonces terminé en el hospital, pero ahí era mi papá. Mi papá es el que me enseñó a amar las almas. Uh-huh. Entonces... él te llevaba él nos llevaba a las campañas, él hacía los tratados, y nosotros cuando él solo se ponía a imprimir, él iba a imprimirlas, él las hacía, él las diseñaba, él iba a todas las puertas de los mercados, las ponía, y nosotros íbamos en el carro y le ayudábamos ahí con el tape y todo eso. Entonces, una vez estaba en el hospital ahí y mientras yo estaba ahí en la cama enfermo, mi papá se iba a los otros cuartos a evangelizar. Entonces ahí fue donde yo miré el amor de un siervo a las almas. Y yo dije, yo quiero tener eso. Yo quiero tener eso. ¿Por qué? Porque miré el amor. Si mi propio padre me deja aquí, mire, me dejó aquí solo, ¿verdad? Y él se fue a evangelizar, ¿verdad? Para no gastar tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, esa fue la experiencia que yo aprendí, el amor hacia un alma. ¿Por qué? Porque a él le decían, tú vienes aquí porque no tienes a nadie aquí enfermo, ¿verdad? Y él le podía decir, no, yo tengo a mi hijo ahí en el otro cuarto. Entonces ahí sí fue donde yo entendí que es necesario ir a impartir las buenas nuevas, el evangelio. ¿Alguna vez has tenido una experiencia cuando has ido tú a evangelizar? Oh, claro, muchas veces. Sí. Cuando vamos a evangelizar nos encontramos de todo, pero una vez abrimos la puerta porque nos dijeron, entren, ¿verdad? Entren. Entramos y un ritual satánico ahí en el piso. Wow. Entonces nos dijeron, entren. Entonces ahí un hermano, ¿verdad? Dijo, no, cerramos la puerta y nos continuamos, ¿verdad? Pero uno tiene que ser sabio. Pero otra vez que sucedió eso, nos soltaron los perros. Y no eran perritos pequeños, aunque sí he tenido esa experiencia donde abren una puerta y salen 20 perritos chihuahuas a atacarnos, ¿verdad? Pero no, esa vez soltaron los perros y eran grandes, eran grandes y tuvimos que correr. Yo me acuerdo que iba yo con un joven
Y nos advirtieron, nos dijeron, si se acercan más, les vamos a dejar a salir los perros. Pero nosotros solo nos acercamos como 2 pies más, ¿eh? Y para dejarles el tratado en su puerta, en su fence. Y lo soltaron y la fensa no estaba completa. Entonces le empezamos a correr y nos escapamos de esos perros. Pero experiencias siempre hemos tenido así. Una vez yo estuve con a un hermano, le escupieron la cara. A uno lo empujaron. Estuve una vez cuando a uno le dieron con el puño en la nariz, ¿eh? Entonces, son hermosos esos momentos, porque los hermanos saben que están ganando coronas en el cielo, ¿verdad? En la presencia de Dios. Entonces, eso también, eso que hace crecer la fe, porque nos llena y nos avienta para ir más y más y más, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son unas de las luchas que has tenido durante todo el tiempo en el Evangelio? ¿Cuál es una lucha que te ha costado, pero has salido de eso? Bueno, yo pienso que algo que nos ha costado, y me ha costado, y la lucha más grande es el tiempo. El tiempo. ¿Y por qué? Porque, y cuando digo el tiempo, yo digo el sistema que estamos viviendo, donde el Hijo de Dios tiene que vivir, trabajar, ir a la escuela y todas esas cosas, y poder servir a Dios. Porque yo en mi juventud, yo le dije al Señor, yo quiero servirte. Y yo me acuerdo que desde de esa vez que yo le dije, empecé a servirle. En muchas áreas, en demasiadas áreas, no todas a la vez, pero íbamos acá, y después estábamos acá, después servíamos acá, después yo servía acá y acá. Pero siempre ha sido el dejar lo demás o balancear, porque uno no puede, pues, si uno no trabaja, pues no puede comer, ¿verdad? Pero eso tal vez sea lo más difícil, tener que abstenerse de sí mismo. Cuando me decían, vamos acá, vamos a ver una película, vamos allá, incluso con mi familia, no mi familia de sangre, pero la familia que nos rodea también, ¿verdad? Que nos decía, ¿por qué nunca estás? O ¿por qué no vienes a los cumpleaños? Entonces, no que era difícil, porque ya ahorita ya uno deja todas esas cosas por Cristo, ¿verdad? Pero al principio, sí, pero ahí fue donde Dios me enseñó que qué es lo que tú quieres hacer. ¿Quieres servirme o quieres al mundo? Uh-huh. ¿Quieres unas pocas horas de diversión? Unas pocas horas de estar con personas que no buscan de mí, o servirme a mí. Entonces, yo cuando Dios me ponía esas decisiones, yo quería escoger a Dios. Entonces, eso fue lo más difícil, tal vez, desde dejar todo atrás. Hasta el día de hoy tenemos esas decisiones. Todos tenemos esas decisiones de servirle a Dios o servirle al mundo, ¿eh? Porque la palabra dice que no podemos servir a 2 señores. Uh-huh. Entonces, para mí eso fue lo más, una de las opciones más grandes. ¿Por qué? Porque yo pienso y reconozco que el día de hoy, lo que he llegado a hacer y servirle a Dios en las pocas cosas que son, es por esas decisiones. Porque cuando Dios mira el empeño, Dios dice, te voy a dar más. Porque Dios es así, Dios sabe invertir. Entonces, si Él mira que alguien va a multiplicar su ganancia, Él le va a dar más. Por eso que la palabra dice que al que más se le da, más se le va a dar. Entonces, yo cuando decido darle a Dios ese tiempo, decido dárselo a Dios, decido hacerlo para Dios, Él bendice y más y más y más. Y he mirado esa prosperidad de servicio. Uh-huh. ¿Ha habido veces donde se te ha hecho difícil escuchar la voz de Dios alguna vez? Sí. O tiempos de sequedad donde dices, ¿dónde estás? O sea... Sí, no, yo que ahorita que me pongo a pensar, hubo un momento, y siempre va a haber, porque Dios prueba los corazones, Dios
Dios pone a ver y nos dice, vamos a ver si en realidad me estás buscando o es porque por otras cosas, ¿verdad? Pero una vez sí, yo me acuerdo que yo buscaba a Dios, yo me le entregaba todo y pero cuando yo buscaba la presencia de Dios, yo no podía, pero yo lo hacía. Incluso yo siempre le digo a los jóvenes, aunque no sientan nada, aunque vengan y la presencia de Dios no la puedan sentir, no puedan ser llenos, ¿verdad? Ustedes denle, ustedes adoren a Dios, ustedes hagan eso. ¿Por qué? Porque yo he pasado por esos momentos donde sí, como dices, seco. Y no es porque Dios no quiera, sino es porque son procesos que uno tiene que pasar, ¿verdad? Así como cuando Jesús fue al desierto, ¿verdad? No tenía nada que comer, no tenía nada. Pero después al salir, ángeles le sirvieron. Entonces, así mismo, yo pasé por un proceso, incluso hasta llamé a hermanos y yo les decía, por favor, oren por mí. Y ahí es donde uno necesita ayuda también, ¿verdad? Y es la palabra la que nos sostiene, es la palabra la que nos da aliento. Pero sí, es feo estar sin la presencia de Dios. Yo me pongo a pensar cómo vivía Saúl cuando se apartó la presencia de él. Que incluso fue y buscó hablar con los muertos para tratar de conectarse con lo celestial. Entonces, ahí han sido momentos donde uno dice, esto está difícil, ya no te siento, ya no te escucho. Pero me acuerdo de que sus promesas son fieles para mí, son buenas para mí. Entonces, se me pasa y leo mi Biblia, busco de Dios. Es lo más importante, saber que uno puede confiar en Dios. Por eso su palabra dice que yo dormía y mi corazón velaba. ¿Por qué? Porque uno tiene que vivir las promesas, llegar a vivir esas promesas. Jonás estaba en el fondo de las profundidades del mar y estaba cerca de Dios, aunque lejos, por tal vez su negligencia. A veces es la negligencia la que nos causa que estemos así. La falta de santidad nos puede llevar a cosas así. Entonces uno tiene que mirar qué es lo que nos está causando pasar por esos procesos. Entonces sí, hemos pasado por esos procesos, pero gracias a Dios aquí estamos. Te aferras a su palabra. Eso es lo más grande. Sí, uno no puede soltarse de su palabra. Sí, porque hay momentos donde, como dices tú, no escucho tu voz, no te siento. Pero... Te voy a cortar ahí porque cuando me dijiste eso me recordaste de algo muy importante, ¿verdad? Y eso es un sueño que Dios me dio. Que esas son las mismas palabras que me dijeron. ¿Por qué? Porque yo miré un río seco. Y adentro del río seco estaba una espada incrustada así en medio. Y estaba una multitud de jóvenes adentro de ese río seco rodeando esa espada. Entonces yo bajé y cuando bajé yo les dije a los jóvenes, aférrense a esa espada. Y porque eso fue lo que nos estaban diciendo, aférrense a la espada. Entonces me agarré y yo me acuerdo cómo muchos jóvenes empezaron a agarrarse de esa espada. Y cuando nos agarramos, venía una ola grande, venía el río fuerte. Y vino y se llevó a muchos. Y después bajó las aguas y estábamos todos mojados, pero aferrados a la palabra de Dios, a esa espada. Y entendí que si no nos aferramos a la palabra de Dios, si no nos aferramos a Dios, a sus pies, pues nos va a llevar la corriente. Entonces eso es lo que nos permanece, nos hace permanentes en Dios. Sí, porque uno puede decir que se siente solo o X cosa, pero ya cuando uno tiene esa hambre de Dios, aunque no lo siente, dice, pues uno en sus propias fuerzas no puede buscar a Dios. No, y va a ser más que fuerzas. Van a haber momentos donde uno tiene que empujar con desesperación, que tiene que empujar y seguir adelante porque hay tiempos donde nadie va a estar ahí para ti, donde no hay nadie que te pueda ayudar. Hay algo que dicen ahí, ¿verdad? Que en línea que he visto, dice,
si estás trabajando y te está yendo muy mal ese día, solo recuerda que a nadie, y eres hombre, dice, recuerda que a nadie le importa. Oh, Entonces, sí, es cierto, porque pues ya como varón, ya edad más grande, pues si te está yendo mal, pues ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? En el Evangelio, Dios es nuestro único refugio y a veces Él va a mostrar que quiere que nosotros dependamos de Él. Sí. Y lo que va a hacer es de que va a quitar todo para mirar nuestro corazón y que mire si en realidad estamos dispuestos a buscarle a Él o lo hacemos porque otros nos dicen, porque nuestro amigo, porque alguien más lo hace. No. La salvación es personal y no hay nadie que nos va a empujar a la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo no lo hace, y lo hace, si el Espíritu Santo al Espíritu Santo nosotros no lo escuchamos, entonces ¿a quién le vamos a escuchar? Sí, es cierto eso. Y hablando de salvación, hay unas palabras que le quieras tú decir al público que nos está viendo, un mensaje de parte de Dios que Él te ha dado para ellos. Claro, sí, yo les dejo estas palabras, que la salvación es muy importante. Sin la salvación nosotros estamos perdidos y sin ser salvos, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Y me recuerdo de unas palabras que un pastor decía, ¿verdad? Antes, que les decía las mismas palabras que les dijo a Zaqueo, ¿verdad? A Zaqueo se les dijo, ven pronto porque a tu casa voy a ir, ¿verdad? Y se me recuerda eso. ¿Por qué? Porque esas son las mismas palabras que el Señor nos dice. Ven pronto, mientras todavía hay tiempo. Y dice la palabra que rápidamente Zaqueo se bajó y corrió. Entonces, asimismo, si puedes, corre hacia la presencia de Dios, porque no sabemos si esa tal vez sea la última oportunidad. Sí, amén. Nunca sabemos el tiempo ni la hora de cuándo vamos a partir, pero es importante que si estás viendo este video, significa que tienes tiempo para arreglarte con Dios, para ponerte a cuentas con Él. Él te invita el día de hoy para que te alinees en sus caminos. Y me da mucho gusto, Víctor, de que hayas venido hoy en día. Como lo dije en el principio, Dios me dio un sueño contigo donde estábamos aquí. Y me da mucho gusto que he conocido más de tu testimonio. Y pues bueno, si has llegado hasta aquí, te damos gracias. Y gracias a ti, Víctor, por llegar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Hola, mi nombre es William. Y mi nombre es Carolina. Y queremos agradecerte por llegar al final de este video. Si este testimonio te impactó, asegúrate de dejarnos saber en los comentarios y comparte este video con todos tus amigos, familiares y a todas tus redes sociales. Y si tú te encuentras en la ciudad de Austin, te invitamos a nuestra congregación Iglesia de Cristo Roca Eterna. La información va a estar en la descripción. Te queremos dar las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta la próxima. Bye. Bye.